Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Gamero, directora de Datamecum. Muchas gracias por tu interés en el seminario de Olaf Meneses sobre visualización e IA generativa. Hemos grabado este trocito para dar las gracias públicamente a Olaf, no solamente porque dirigió el seminario en directo, sino también porque tuvimos un problema con la primera parte de la grabación y se ha ofrecido a volver a grabar esa parte para que tú tengas acceso a ella. Así que le damos las gracias públicamente y cualquier duda que tengas sobre el seminario puedes contactar con él. Si es sobre Datamecum, aprovecho y te cuento que hacemos formación para empezar de cero en Data Science, nuestro programa experto en Data Science, que empezó el pasado 20 de septiembre y empezamos el 4 de octubre el máster en Deep Learning e IA generativa. Son 180 horas de formación con la que podrás hacer cosas tan chulas como las que se te presenta Olaf. Cualquier duda, puedes mirar nuestra página web www.datamecum.com o escribirnos a info@datamecum.com. Nos puedes contactar y seguir en LinkedIn y también suscribirte a nuestro canal de YouTube para tener acceso a todos los webinars que hacemos como el de Olaf. Lo dicho, muchísimas gracias y espero que lo disfrutes. Buenas tardes a todos, me llamo Olaf Meneses, soy estudiante de cuarto curso de grado en Ciencia de Datos de la Universidad de Valencia y los últimos 6 meses he estado colaborando con el IDAL, que es un grupo de investigación de la Universidad de Valencia, y el seminario de hoy se llama Aplicaciones de la Ciencia de Datos, Visualización e IA Generativa. Antes de empezar con el seminario como tal, quiero decir que esto lo estoy volviendo a grabar porque no se grabó bien el día del seminario, solo se grabaron los últimos 30 minutos, eh, pero bueno, vamos a empezar con el seminario. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? La primera parte vamos a ver un poco consejos para obtener una buena visualización. Seguidamente veremos visualizaciones interactivas, qué tipos hay, ventajas y herramientas open source. Y las últimas dos secciones serán de IA generativa y un caso aplicado en política que es AI Debate, que es una aplicación que he estado desarrollando en los últimos 2 meses. Bien, consejos para una buena visualización. Primero que nada, tenemos que preguntarnos por qué visualizar. Bien, visualizar nos permite procesar la información de una manera muy rápida, visual y atractiva. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo tengo una tabla con las ventas del mes en euros y tenéis que procesar un poco esta información y ya el cerebro lo va procesando de manera muy secuencial, ¿no? Y para darnos cuenta de, por ejemplo, una cosa tan simple como esta, de que las ventas, por ejemplo, caen en los meses de verano, de junio a agosto, con el gráfico lo vemos muy rápidamente, sin embargo, con la tabla sí que tenemos que ir casi escaneando uno por uno hasta darnos cuenta de ese bajón. Es un ejemplo muy sencillo, pero que lo ilustra muy bien. Bien, entonces, el primer consejo que pongo aquí es ten las cosas claras. Bien, antes de empezar a hacer un gráfico, nos tenemos que hacer dos preguntas. La primera, ¿qué pregunta quiero responder? Esto nos va a ayudar a definir cuál es el objetivo y cuál es el mensaje de la visualización, porque un gráfico sin mensaje es un puzzle que nadie puede resolver. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién me estoy dirigiendo? Que es una pregunta muy importante y en ocasiones muy difícil de responder, pero que nos ayuda a adecuar la visualización al contexto y al receptor. De esto va a depender un poco cómo comuniquemos nuestro mensaje, es decir, el tipo de visualización que utilicemos, incluso los apuntes o detalles sobre ese gráfico, si utilizamos ciertos tecnicismos o no. Y en la siguiente parte quería mostrar un esquema de comunicación básico, es decir, nosotros, por ejemplo, al crear un gráfico somos en la parte izquierda el transmisor, ¿no? Y tenemos un mensaje que queremos transmitir. Entonces, tenemos en la parte derecha el receptor, que es a quien queremos enviar ese mensaje, a quien queremos transmitir ese mensaje. Pero lo importante de este gráfico no es lo de la izquierda ni lo de la derecha, es lo de abajo, en amarillo, en la fuente de ruido. ¿Qué es la fuente de ruido? Básicamente, muchísimas cosas. Puede ser desde tecnicismos a despistes, es decir, hay un ruido que no podemos controlar y que va a interferir en cómo nuestro mensaje
es recibido. Entonces, para reducir el ruido, lo que tenemos que hacer es, que es ya el siguiente consejo, simplificar. Bien, el objetivo de simplificar es básicamente minimizar el tiempo que una persona tarda en comprender el gráfico. Claro, garantizando que el mensaje se transmite, el mensaje que queríamos transmitir. Y a veces esto, simplificar duele, porque simplificar significa eliminar, dejar ir, y muchas veces invertimos mucho tiempo en una visualización concreta, en una funcionalidad concreta de algo, y si no aporta o complica mucho la historia que quieres contar, hay que eliminarla por mucho que duela. Eh, Debemos eliminar pues todo aquello que añade carga visual, ¿no? O sea, títulos y etiquetas que al final son redundantes, uso inadecuado de los colores, lo cual vamos a ver ahora con un ejemplo. Bien, este gráfico, ya a primera vista hay demasiadas cosas a la vista que no deberían estar ahí. Lo primero, las etiquetas de los meses, que están repetidas incluso en la parte de arriba y en la parte de abajo. Al final es información redundante que no aporta mucho y, como decía antes, también el uso de los colores no tiene ningún sentido, o sea, es decir, no aporta nada, porque poner cada mes de un color diferente no nos da ninguna información, simplemente añade carga visual que dificulta la comprensión del gráfico. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Muy, muy sencillo, simplemente eh, ponemos las etiquetas de los meses, no hace falta repetirlas, con ponerlas en la parte inferior bastaría. Por ejemplo, la etiqueta en la parte de abajo que indicaba el mes es una cosa también redundante porque al final cualquier persona viendo las etiquetas AGO, SEP, OC infiere que son meses. Y, y lo único que hemos resaltado el mes de octubre por el hecho de que queremos transmitir un mensaje bueno, a ver, se puede entender que son unidades vendidas de calabazas. eh, Octubre, mes de Halloween, pues se puede entender un poco, ¿no? Pero son ejemplos muy, muy sencillos y muy tontos, pero creo que es para ilustrar un poco la idea que ya venía explicando previamente. Y por último ya pasamos al último consejo, sé detallista. Eh, el objetivo en este caso sería conseguir que la persona que está viendo la visualización se sienta cómoda. Y es que hay pequeños detalles que aumentan mucho la complejidad de un gráfico. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Si estamos mostrando, por ejemplo, un gráfico a una persona que es de otro país, hay que tener mucho cuidado con las fechas porque, pues, bueno, en Estados Unidos no tiene el mismo orden en las fechas que, por ejemplo, aquí en España. El formato que utilizan es distinto y eso puede dificultar la comprensión del gráfico o, por ejemplo, equivocarse en el día en que empieza la semana. Hace que el proceso de comprensión del gráfico se dificulte. Lo ejemplifico aquí. Básicamente, esto nos parecería en España un gráfico correcto, digamos, en el sentido de que eh, lo vemos normal porque estamos acostumbrados que vaya de lunes a domingo y empiece el lunes. Sin embargo, en Estados Unidos lo que tendría sentido es que el domingo fuese el primer día de la semana. Eh, son detalles muy, quiero decir, son ejemplos muy básicos, pero que muestran que hay que prestar atención a esos detalles, adecuar, por ejemplo, las visualizaciones al receptor, no es lo mismo si nos estamos dirigiendo a una persona de España que una de Estados Unidos. Y, y ya pasando a la última, digamos, parte de esta sección, sería ver un ejemplo de cómo pase en una aplicación que hice, en una visualización, eh, cómo pasar de algo que era un poco más complejo a algo más simple. Bueno, más simple no, que se pudiese entender más fácilmente. Bien,
os explico aquí Ruzafa, es una aplicación interactiva para visualizar los niveles de ruido en el barrio de Ruzafa de Valencia. Eh, Esta es una aplicación que hice, creo que sí, en el primer año de carrera, creo que llevaba 4 meses en la carrera, y ganó el primer premio de visualización de datos ODS de Valencia de ese año, 2022. Quiero decir, en su momento, para lo que yo sabía o para el tiempo que llevaba en la carrera, era una cosa muy avanzada. Ahora, mirándolo hacia atrás, obviamente no es una aplicación muy compleja ni muy pulida, en mi opinión. Pero bueno, esa es la idea, visualizar los niveles de ruido. Cogía datos de sensores del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia y tenía dos visualizaciones. Una era un mapa de calor que mostraba los niveles de ruido con el tiempo, y la otra era una visualización geográfica que relacionaba el ruido con los locales de hostelería, porque Ruzafa es una zona que tiene una gran cantidad de locales de hostelería. Em, Bien, esta era la visualización principal, que era un mapa de calor, la cual yo cuando la hice, yo estaba relativamente contento, bueno, sí, bastante contento porque me parecía que estaba muy chula, que era muy bonita, tiene muchos colorines, pero eh, mm, bueno, 2 meses después, más o menos, de que me diesen el premio, yo empecé a pensar, esto no tiene mucho sentido. Porque simplemente con el ejercicio de intentar explicar la visualización a una persona, te empiezas a dar cuenta de que las cosas empiezan a fallar. Lo primero, para entender el mapa de calor, en la parte de arriba vemos que tenemos los meses del año, enero, febrero, marzo. En la parte derecha, en el eje de la derecha, tenemos los años 2020, 2021, 2022. En la parte izquierda ya tenemos los días de la semana, de lunes a domingo. Es decir, cada cuadradito del gráfico representa un día. Y ya en la parte de abajo tenemos, para complicarlo un poco más y para que no pudiese entender nadie qué estaba ocurriendo, tenemos la semana del mes. Eh, Básicamente esto para explicarlo es horrible. Entonces, lo que me pregunté fue, ¿alguna vez he colgado el calendario así? Es que no tenía sentido porque la estructura que tiene la visualización es como un calendario, pero realmente lo estoy poniendo de manera horizontal y no es tan intuitivo para la gente entenderlo. Sin embargo, en otro proyecto que hice más adelante, sí que hice el cambio de la anterior visualización a esta que tenía mucho más sentido. ¿Por qué no utilizo simplemente un calendario? Es decir, aquí yo ahora mismo me quedo callado y cualquier persona puede entender lo que está ocurriendo, o sea, puede entender qué es lo que quiero, qué es lo que muestra el gráfico, a falta de un título que se lo he quitado porque es una captura del gráfico como tal, pero este gráfico son el número de incendios que hay en cada día en Castilla y León. Pero básicamente yo podría quedarme callado y se podría entender sin problema. Y bien, para acabar con esta sección, bueno, he puesto aquí una recomendación de Storytelling with Data, un libro que es muy conocido, digamos, para cualquier persona que se haya metido un poco en visualización de datos y tal, que está muy bien porque es muy sencillito y explica las cosas de manera bastante simplificada, y que obviamente es mucho más completo que lo que pueda haber yo dicho en 10 minutos 10 o 15 minutos de seminario. Bien, pasamos a la siguiente sección, que sería la de visualizaciones interactivas. Vamos a ver tres ejemplos de herramientas open source y qué ventajas tienen sobre las visualizaciones estáticas. Bien, ¿qué es una visualización interactiva? La diferencia principal entre una estática y una interactiva es simple. La interactiva te permite jugar. Lo que pasa es que yo aquí he hecho una clasificación del grado de interactividad de una visualización en tres niveles. La primera sería estática, que sería una visualización fija, sin interactividad, una imagen, básicamente.
La segunda sería estática con elementos interactivos, que ya aquí mm, sigue siendo como la anterior, pero hay elementos que permiten interactuar. Es decir, que por ejemplo podemos pasar el cursor, el ratón, y ver, por ejemplo, los valores concretos o datos detallados. Y ya la última sería la dinámica, que es una visualización que cambia según la interacción con o sea, la interacción que realiza el usuario. Es decir, que por ejemplo el usuario puede filtrar datos, puede añadir o eliminar variables. Y vamos a ver unos ejemplos. La estática sería esta a la izquierda, es decir, los dos gráficos son esencialmente lo mismo. Pero para ejemplificarlo, la estática aquí sería una imagen y con elementos interactivos, si pasamos el cursor, podemos ir viendo los valores, por ejemplo, las etiquetas. Es decir, es muy similar al anterior, pero tiene un grado de interactividad un poco mayor. Y ya pasando a la dinámica, os voy a mostrar la aplicación de la que os he hablado antes, Ruzafab, que, que por ejemplo aquí va a aparecer el mapa de calor y podemos cambiar, por ejemplo, esta visualización es para el sensor que hay en la calle Sueca, pero por ejemplo podríamos cambiarlo para otras calles o seleccionar el horario, el rango de meses que visualiza, es decir, hay un grado de interactividad mucho mayor, es decir, cambia ya un poco, o sea, cambia incluso los datos subyacentes, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no me quiero entretener aquí mucho porque tampoco quiero enseñar la aplicación como tal, sino simplemente ilustrar un poco ese dinamismo añadido que tiene este tipo de visualizaciones. Bien, vamos a ver qué ventajas y desventajas tienen. La estática creo que es su ventaja principal es que es muy fácil, es mucho más fácil de crear y compartir, sobre todo la parte de compartir, porque al final es una imagen y yo si he hecho una visualización estática con elementos interactivos o lo que sea, al final va a estar, por ejemplo, no la voy a poder mandar por WhatsApp a otra persona. Es decir, tiene ciertas limitaciones en ese caso. ¿Qué desventaja tiene en este caso la estática? Que al ser una imagen es muy poco flexible y está muy limitada. Es decir, si una persona quisiese indagar un poco más dentro de ese gráfico, está limitado a lo que ya ha hecho el que ha diseñado el gráfico. En cambio, la estática con elementos interactivos nos permite añadir información sin sobrecargar, es decir, podemos permitirnos en algunos casos incluso no poner, por ejemplo, los valores concretos de sobre el gráfico y que el usuario vaya pasando el ratón y vaya viendo los valores concretos. ¿Qué desventaja tiene? Tiene una interactividad mucho más limitada que la que vamos a ver a continuación, que es la dinámica. La dinámica es mucho más flexible, permite un análisis personal, por decirlo de alguna manera, que permite indagar con mucha mayor precisión sobre los datos. Lo que pasa es que, claro, al final, como lo que he mostrado antes, la aplicación de Ruzafab puede ser difícil de utilizar para una persona igual que no está tan acostumbrada a, a interactuar con aplicaciones web o con cuadros de mando, dashboards, le puede ser más complicada y puede incluso empeorar la experiencia. Em, y ya pasando a la siguiente parte de esta sección, sobre las herramientas open source. Normalmente para gestionar la interactividad entre los datos y el usuario en una visualización dinámica, lo que se suele hacer es se desarrolla una aplicación web. Vamos a ver tres herramientas. La primera es Shiny, la segunda es Shiny Live y la última será Streamlit. Bien, Shiny es un paquete que permite crear aplicaciones web interactivas sin necesidad de conocimientos ni de HTML, ni de CSS o JavaScript. Esa sería su principal ventaja.
Normalmente se suele utilizar para desarrollar dashboards, aplicaciones de análisis de datos y visualizaciones interactivas. Inicialmente era un paquete para el lenguaje de programación R, aunque ahora también está disponible para Python. Y una de las cosas que quería resaltar, que bueno, lo normal es que cualquier aplicación que desarrollemos necesite un servidor como tal, un servidor que voy a explicar a continuación un poco la idea. Básicamente, nosotros cuando nos conectamos a una página web somos los ordenadores de aquí de la derecha, los ordenadores grises. Nos conectamos desde un ordenador, un portátil, un móvil, es decir, eso da igual. Pero nos conectamos a una aplicación y, por ejemplo, nos conectamos a la de Ruzafa, ¿no? Y entonces aquí nosotros empezamos a interactuar y decimos, vale, pues quiero ahora que no se muestre de 2020 a 2023, sino de 2020 a 2021. Entonces nosotros hacemos una petición, o sea, es decir, le pedimos a el servidor, que esto es básicamente, la idea básica es que sería un ordenador potente, y este ordenador va a hacer los cálculos y va a filtrar, por ejemplo, en ese caso va a filtrar los datos y entonces nos devuelve esa información que nosotros habíamos pedido. Es decir, aquí nuestro ordenador no está haciendo grandes cálculos, sino que se los está pidiendo a un servidor. Es decir, un ordenador mucho más potente para realizar eso. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente este ordenador no es gratis. Este ordenador al final cuesta dinero o si esto no lo pusieses tú, al final recurres a servicios que utilizan esto. Por ejemplo, lo de Ruzafa lo tengo en un servicio que se llama Shiny Apps, que ofrece una prueba gratuita, bueno, un servicio gratuito, pero que es limitado. Es decir, en el momento en que llegas a 20 horas de consumo quiero decir, si se me conectan ahora mismo X personas y esas personas en total, es decir, todas sumadas, consumen 20 horas, se me cierra todas las aplicaciones, es decir, ya no se puede acceder durante todo ese mes. Entonces, es una limitación que hay que tener en cuenta porque, bueno, primero, antes de que nada, vamos a ver un ejemplo de proyecto con Shiny, que me iba a adelantar al Shiny Live que iba a decir ahora. Este ejemplo de proyecto con Shiny, vamos a ver que, bueno, es un proyecto que era para el concurso de datos abiertos de Castilla y León, llamado Del Fuego al Dato, que es básicamente la parte principal de la aplicación, era una narración guiada de la tragedia que tuvo lugar en Zamora en el verano de 2022, cuando dos incendios calcinaron más de 55.000 hectáreas. También hay otras secciones de la aplicación que es estadísticas sobre los incendios en los últimos 5 años y un dashboard, un cuadro de mando para poder tener una visión mucho más completa de la situación para esas personas que quisiesen indagar un poco más, permitirles, pues eso, darles una opción de poder ver un poco más, eh, indagar un poco más en los datos. Bien, vamos a entrar a la aplicación. A ver si me deja. Voy a quitar el modo pantalla completa. Vale, se había abierto aquí. Bien. Eh, del fuego al dato, la parte principal que, bueno, no lo he comentado, pero bueno, se suele denominar como scrollytelling. Eh, a mí me parece, bueno, personalmente, me parece que es muy interesante. Es una cosa, es como una experiencia que te narra una historia. Es bastante cortito, así que para el que lo quiera ver, le recomendaría que lo probase, porque nos va mostrando, por ejemplo, la información de los incendios, cuántas hectáreas se quemaron. Eh, Nos muestra también, por ejemplo, imágenes satelitales de la zona que se quedó calcinada. Podemos aquí verlo, la comparativa del antes y el después. O incluso estas imágenes satelitales se pueden visualizar algunas bandas o algunos
sí, algunas bandas de las imágenes satelitales y, por ejemplo, se puede ver toda la zona calcinada, que es en rojo. Bien, pero tampoco quiero aquí extenderme demasiado. Para el que quiera probarlo, que entre a la aplicación al enlace, porque en mi opinión, está muy bien. Eh, y nada, no, creo que son igual 5 minutos o algo menos. La otra parte que tenía aquí era estadísticas de los últimos 5 años, creo que era de 2018-2023 o de 2017-2022, ahora mismo no recuerdo bien. Eh, y era, por ejemplo, mostrar en esos 5 años cuántas hectáreas se habían quemado, y eso que equivalía, por ejemplo, quería poner un ejemplo que fuese un poco más cercano, porque al final 130.000 hectáreas no nos las imaginamos como tal, pero si ponemos la equivalencia con campos de fútbol, normalmente sí que suele ser un poco más fácil de entender. Es decir, más de 160.000 campos de fútbol sería la equivalencia de lo que se habría quemado. Eh, y luego ya teníamos la última parte, que era el explorador interactivo, que era un dashboard para que la gente que lo quisiese ver, a ver, pudiese ver, por ejemplo, en Castilla y León el número de incendios que se habían registrado diariamente, en cada provincia, qué es lo que había causado los incendios o qué tipo de terreno se ha quemado, y que esto no fuese solo del número de incendios, sino, por ejemplo, que pudiese ver hectáreas quemadas, la comparación frente al año anterior, o incluso que, por ejemplo, pudiese ver de su provincia qué municipios habían tenido o cuántas hectáreas se habían quemado en cada municipio cada día. Era un poco darle un poco más de flexibilidad o de esa posibilidad al usuario de que pudiese ir un poco más allá de lo que, digamos, yo había preparado aquí. Bien, volviendo a la presentación, ahora vamos a ver Shiny Life, que esencialmente es lo mismo. O sea, Shiny Life y Shiny son esencialmente lo mismo. Lo que pasa es que Shiny Life eliminamos la parte del servidor. Es decir, voy a saltar a la diapositiva siguiente, ahora volveré. Esto es como la imagen que os había mostrado antes. Ahora nosotros seguimos siendo este ordenador de la derecha, pero cuando nos conectamos a la aplicación, eh, todos los cálculos los vamos a hacer nosotros. Es decir, cada usuario que se nos conecte, un usuario con un móvil, un usuario desde un ordenador, va a hacer él los propios cálculos. Es decir, eh, el servidor aquí, en este caso, ya no tiene por qué ser un ordenador potente, no, no, de hecho, un ordenador, por decirlo de alguna manera, sencillito, podría valer. Y en este caso, los usuarios son los que realizan los cálculos. Esto es una ventaja muy grande si queremos hacer aplicaciones que no requieran, eh, por ejemplo, utilizar servicios como lo que había dicho de Shiny Apps, es decir, que no estén limitadas para un número de horas mensuales, que no tengamos que recurrir a pagar un servicio o que nosotros tengamos que montar un servidor. Es decir, volvemos atrás, el coste es mínimo, ya que todo se está ejecutando en el dispositivo del usuario. Y claro, también tiene una limitación, y es que al final, si todo lo va a hacer el usuario, es decir, los cálculos los va a hacer el usuario en su propio móvil o en su propio ordenador, las aplicaciones tienen que ser un poco más ligeras, es decir, que no requieran un procesamiento muy grande, porque si se nos conecta un usuario con un móvil un poco regular, igual la experiencia que tiene no es muy buena. Eh, y bueno, vamos a ver el proyecto que hice con Shiny Life, que es de los proyectos que les tengo más cariño, que es Langnet. Y aquí sí que voy a pedir
un poco más de... Esto requiere un poco más de atención porque es un poco más extraño o difícil de entender en un primer momento. Bien, LangNet es una visualización 3D para explorar las relaciones entre las lenguas según sus números del 1 al 10. Dicho así, es muy raro, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco desgranando un poco esto. Vamos a ver, por ejemplo, los datos. Los datos con los que utiliza esto es cómo se dice cada número del 1 al 10 en más de 3.800 lenguas. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Básicamente esos son los datos. Cómo se dice cada número en 3.800 lenguas. Este proyecto surge como bueno, sí, más bien como el resultado final de dos posts en mi blog que indagan mucho más en todo el proceso de creación y todo el proceso de, de desarrollo del proyecto de LangNet, que ahí explico curiosidades sobre los lenguajes que fui descubriendo. Y vamos a verla, a ver que la tengo aquí inicializada. Bien, esta es la visualización. Cada punto que veis aquí es un lenguaje. Y entonces nosotros, si pasamos el cursor por encima de uno de esos puntos, podemos ver, por ejemplo, en la parte superior izquierda, en la parte, a ver, en la parte de arriba a la izquierda, em, podemos ver el lenguaje y toda su familia, es decir, si es indoeuropea, siguiente, y nos pone incluso la subfamilia y las subfamilias, por ejemplo, cogemos otras, eh, este lenguaje, por ejemplo, de la primera familia, la familia más grande sería Níger-Congo y luego tendría las subfamilias, ¿no? E incluso en la parte de abajo a la izquierda nos pone el lenguaje seleccionado eh, y cómo son sus números del 1 al 10 y el lenguaje más cercano a este. Eh, bien, esto es un poco difícil de entender porque no se están visualizando datos como tal, porque al final no se puede entender, o sea, no se pueden visualizar palabras como tal. Entonces, lo que yo hice es calcular, por ejemplo, la distancia entre dos lenguajes, es decir, por ejemplo, calcular la distancia entre el español y el portugués, ¿no? Entonces, utilizando solo las palabras del 1 al 10, de los números del 1 al 10. Entonces, intuitivamente, esa distancia entre español y portugués tiene que ser relativamente pequeña, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuese la distancia entre el español y el inglés, esa distancia es mucho mayor. Sin embargo, esa distancia, aunque sea mucho mayor, tiene que ser mucho más cercana que, por ejemplo, si cogiésemos el español y una lengua, por ejemplo, de afroasiática, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Em, Porque pertenece a otra familia. Entonces, el proceso de calcular las distancias está todo explicado en los posts de mi blog que he hablado previamente. Y entonces tú al final vas calculando las distancias entre cada lengua y tú tienes al final sí, una matriz de, al final como eran 3.800 lenguajes, pues cada par de distancias entre los lenguajes, o sea, cada par de lenguajes tiene una distancia asociada. Y entonces tienes una matriz 3.800, o sea, de 3.800 filas y 3.800 columnas. Bueno, en realidad no, solo sirve, digamos, una, una mitad de la matriz, porque al final da lo mismo que sea la distancia entre español y portugués que portugués y español, solo te sirve una parte, pero bueno, eso no importa ahora mismo. Y entonces, ¿cómo visualizas toda esa información? Pues tienes que recurrir a técnicas de reducción de la dimensionalidad, que en este caso, en esta visualización que estamos viendo ahora mismo, la técnica que utilizo se llama TSNE,
pero que hay otras técnicas como por ejemplo MDS, que es Multidimensional Scaling, que por ejemplo podemos ver incluso cómo sería la configuración, o sea, cómo se estructurarían los puntos según esa técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver las diferencias entre ambas técnicas, que en este caso es muy característico de Multidimensional Scaling, que coge, por ejemplo, si lo veis aquí, que tiene estos son de las mismas familias, es decir, todos estos que salen por aquí son de Níger-Congo, esta parte de aquí arriba es de Austronesian, la parte izquierda indoeuropea y la parte de aquí abajo sino-tibetan. Si os fijáis, son las cuatro familias más grandes de lenguajes y las posicionan en direcciones casi, o sea, cuasi ortogonales o perpendiculares casi, es decir, están de forma casi perpendicular, forman casi una esquina estos tres si lo veis de esa manera. Y el resto de puntos los deja casi que aquí dentro, todos los demás lenguajes los deja aquí dentro, simplemente ha cogido las direcciones eh, donde más lenguajes había en cada familia. Eh, lo que pasa es que me estoy extendiendo igual demasiado con esto. Entonces simplemente quería mostrar que se puede filtrar, por ejemplo, queremos solo ver los lenguajes indoeuropeos, ¿no? Y, y queremos que el coloreado sea por la subfamilia de primer nivel, es decir, por ejemplo, en las indoeuropeas están las itálicas o las germánicas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí con MDS cómo están situadas en el espacio y pasando a TSNE vamos a ver que TSNE consigue agrupar mejor en la visualización los diferentes subgrupos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos todas las lenguas germánicas, en amarillo tenemos todas las itálicas y aquí, por ejemplo, a la izquierda las rosas serían indo-iraníes y en las itálicas tenemos por ejemplo, a ver si puedo encontrar alguna que nos suene un poco más. Es que hay 3.800 lenguajes, hay muchos. Eh, Quería encontrar, a ver si encontraba el... Bueno, da igual, ahora mismo no lo puedo encontrar porque hay demasiados puntos. Vale, simplemente quería ilustrar que, por ejemplo, con solo 10 palabras de cada lenguaje se pueden agrupar muy bien los, las lenguas. E incluso, por ejemplo, no solo es como habéis visto al principio, la familia de primer nivel, ni la segunda, que también lo hace bastante bien, sino incluso las de la siguiente subfamilia, incluso lo hace bastante bien. Por ejemplo, todas las germánicas, las del oeste, estarían en esta zona en naranja y en amarillo estarían las del norte. Es decir, eh, lo consigue agrupar bastante bien. O, por ejemplo, las indoiraníes, las que corresponden a las indias, serían esta en rosa y esta más morada serían las iraníes. Lo cual a mí, no sé, a mí me gusta mucho esta aplicación. Quizás me he extendido demasiado, pero bueno, volvemos a la presentación. Eh, Bien. Vale, volvemos otra vez. Streamlit es otra herramienta que quería comentar, que básicamente es una herramienta open source para Python, esta sí que no está para R, que te permite desarrollar aplicaciones web de forma muy rápida, pero muy rápida. Eh, es muy buena para hacer prototipos muy rápidos, para hacer, por ejemplo, para hacer dashboards de manera muy, muy rápida y sencilla, para modelos de machine learning, pero básicamente esa es la idea. Hacerlo rápido, normalmente para prototipos, no requiere conocimientos como Shiny en este sentido, que no requiere conocimientos de frontend, y simplemente es escribir un script en Python. ¿Qué es lo que ocurre?
que cuando las aplicaciones empiezan a adquirir cierta complejidad, si esto ya no empieza, si esto ya deja de ser un prototipo y empieza a convertirse en algo más serio, es difícil de mantener, es un poco más compleja de toquetear, lo digo por experiencia, porque Streamlit es con lo que he desarrollado la aplicación que voy a hablar al final, la de Hay Debate, de IA generativa en política. Empieza todo a complicarse mucho, pero de verdad que se pueden hacer aplicaciones medianamente decentes en 15 minutos y entonces para hacer pruebas y para hacer prototipos está muy bien. Entonces, básicamente, este es un ejemplo de lo que podría ser un dashboard, un cuadro de mandos en Shiny, perdón, en Streamlit. Y, y bueno, podemos ver que la interfaz es medianamente decente y que, como ya he dicho antes, es muy rápido. Si no ha quedado claro ya, no sé cómo decirlo. Entonces, voy a hacer ya, para finalizar esta parte, una comparativa de rapidez versus complejidad. Entonces, en el eje de la izquierda, cuanto más arriba estén las cosas, más rápido se pueden llegar a desarrollar las aplicaciones. Y la complejidad que puede llegar a tener la aplicación, cuanto más a la derecha, mucho más compleja la podemos hacer. Cuanto más a la izquierda, menos compleja. Bien. Entonces, arriba del todo, como todo el mundo puede entender, está Streamlit. Arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque como ya he dicho, muy rápida, pero no pueden ser tan complejas las aplicaciones. Luego en la parte de medio del gráfico teníamos Shiny Life y Shiny están, digamos, en la misma rapidez de desarrollo porque Shiny y Shiny Life, la aplicación como tal es la misma. Es lo que pasa que he puesto Shiny Life más a la izquierda por la complejidad, eh, eh, por lo que es Shiny Life, es decir, Shiny Life te quitas la parte del servidor, pero no puedes, no puedes hacer cálculos muy intensivos debido a que lo estás haciendo en el dispositivo que se conecta, no es en tu propio ordenador potente, por decirlo de alguna forma. Y ya he puesto abajo a la derecha HTML5, pero bueno, no HTML5 puro, sino como representación de lo que sería desarrollar una aplicación, el frontend y el backend, digamos, como toca, y no recurrir a, digamos, interfaces de alto nivel y eso. Entonces ya para acabar era explicar que hacer una analogía con las comidas. Streamlit sería un plato de estos de calentar en el microondas, es decir, unos fideos de calentar en 3 minutos. Es muy rápido, no es un plato muy elaborado ni muy complejo. Shiny Life igual sería algo que lleva un poco más de tiempo, pero tampoco tanto. Es un poco más sano que Streamlit, igual sería hacer unas judías en la olla. Y luego ya hacerlo ya con HTML, digamos, no con HTML como tal, sino con frameworks y tal de desarrollo eh, ya más establecidos, sería hacer, pues por ejemplo, un cocido, es decir, cocción lenta, eso ya tiene cierta complejidad. Eh, pero al final lo importante es que todos te han de comer, entonces ahí es lo que depende un poco del momento, de lo que quieres hacer. Si quieres hacer un prototipo, te vas a Streamlit, no te vas a, a desarrollar, digamos, una aplicación como tal mucho más elaborada. Y bien, ya pasamos a la última parte de IA generativa. Vamos a ver sobre todo más centrado en modelos de lenguaje y su utilidad. Y antes que nada vamos a ver un poco qué es la IA generativa. Entonces, primero de nada, inteligencia artificial, un poco qué es un campo de la informática que intenta desarrollar sistemas que puedan hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Eh, siguiente sería Machine Learning, que sería un subcampo de la inteligencia artificial que está más enfocado en pues desarrollar algoritmos
que permiten a los ordenadores aprender de los datos y mejorar el rendimiento en tareas para las que no habían sido programadas explícitamente. Deep Learning sería una rama de lo que ya hemos comentado del Machine Learning, que sería que utiliza redes neuronales artificiales que tienen muchas capas con mayor profundidad, es decir, si tenemos una red neuronal como tal no sería deep, pero si le vamos añadiendo muchas capas, al final eso, pues al final pues es deep, es profundo, al final es por eso, por ese crecimiento de las redes neuronales, por lo que se les denomina deep o profundas. Eh, y ya el caso que nos ocupa hoy sería la inteligencia artificial generativa, que es su campo que utiliza modelos avanzados pues, para generar contenido nuevo. Texto, código, imágenes, audio, música, vídeos, datos sintéticos, incluso objetos 3D. Y ya vamos a pasar a los modelos de lenguaje, o en inglés Large Language Models, que básicamente son redes neuronales profundas cuyo objetivo es predecir la siguiente palabra. Esa sería la definición más básica y simplificada. Y ahora sí que igual se va a hacer un cambio con la grabación del seminario real del día que fue el seminario. Va a cambiar algunas cosas y ahora explicaré algunos detalles sobre el paper Attention is All You Need, que fue publicado en 2017 por investigadores de Google. Y lo interesante de aquí es la arquitectura que proponen, que es la arquitectura Transformer, que lo que permite es, digamos, dos innovaciones o dos aspectos que hay que resaltar. Las palabras de una secuencia se procesan de manera simultánea. Eso implica que a la hora de entrenar estos modelos se pueda paralelizar el entrenamiento y el mecanismo de atención, que permite que cada palabra en una secuencia, entre comillas, preste atención a todas las demás palabras de esa misma secuencia. Eh, Bien, la pregunta de para qué sirven los modelos de lenguaje es que si yo lo que pienso es que si por algo tienen éxito es porque son muy, muy versátiles. No me voy a poner a cantar aquí todas las tareas que he puesto, pero creo que todo el mundo puede hacerse una idea de para todos los casos de uso que pueden, bueno, incluso no podemos a veces ni saber de todo para todo lo que sirven. Pero en especial, bueno, destacar el caso de discursos políticos, que es el que vamos a ver hoy un ejemplo de la aplicación que he desarrollado. Em, y lo que quería comentar aquí es los modelos de lenguaje. Hay modelos de lenguaje públicos que existen. Es decir, la mayoría de la gente lo único que ve es ChatGPT, que ChatGPT no es ni siquiera un modelo, es el producto o servicio, la página web. Lo que sé que es el modelo es los GPT-X que he puesto aquí, pero es GPT 3.5, GPT 4, GPT 4o. Pero bueno, hay modelos de lenguaje públicos, como por ejemplo Mistral Nemo, que es bastante reciente de la empresa, bueno, startup francesa Mistral. También tenemos de Cohere, un modelo que se llama Commander, de Microsoft el Phi 3, también bastante reciente. Y los más populares a día de hoy, en mi opinión, los que mejor funcionan de manera general o para muchos casos, son los Llama 3.1, que es la última versión la última actualización que han sacado. Y hay tres diferentes modelos. Hay uno de 405 B, significa billions, hace referencia al número de parámetros que tiene el modelo. Billions es en inglés, en español sería pues 405.000 millones de parámetros. El mediano 70 y el pequeñito 8. Bueno, pero pequeñito quiere decir que lo puedes ejecutar, digamos, en un ordenador de 1.000 euros, ¿eh? Tampoco es que cabe en cualquier lado. Aquí es una pequeña recomendación que hacía, pero
es muy rápido, es simplemente para el que no conozca igual Hugging Face ni nada por el estilo, tiene un, aquí en este, digamos, espacio, puedes acceder a distintas aplicaciones, eh, pues sobre todo las más importantes o las más populares a día de hoy, por ejemplo, son que te permite estos modelos, los Flux, generar imágenes y es, digamos, totalmente gratuito hasta te dejan generar ciertas imágenes, un número de imágenes al día. Pero hay de todo. Yo ayer, de hecho, estuve probando que es para generar a partir de una imagen un modelo 3D del objeto y la verdad es que funciona relativamente bien. Pero bueno, no me quiero entretener tampoco que igual vamos un poco justo de tiempo. Vale, a ver, que entra otra vez. Vale. Vale, y esto era un ejemplo que quería comentar, un ejemplo curioso de aplicación de IA generativa. Básicamente hace un par de semanas entré a una librería, em, estuve hojeando el libro Maniac de Benjamin Labatut, que se publicó hace un año aproximadamente. Y me puse a ojear y miré las primeras páginas, esas que nadie lee, donde pone el autor, la editorial, el año, bueno, el número de edición. Y me resultó curioso que es que la portada está generada por DALL-E, por el modelo de OpenAI para generar imágenes. Y no sé, me resultó curioso que fuese una editorial, digamos, de renombre, aunque sí que es cierto que el caso igual es excepcional por el autor y por la temática que trata, pero no sé, me parecía algo que no había visto comentado en ningún lado. Eh, y ya pasando a la última parte, que es la aplicación en política de la IA generativa, hay debate. Que es una aplicación que simula debates políticos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Utiliza lo que ya hemos comentado, modelos de lenguaje y también em, lo que se conoce como en inglés Retrieval Augmented Generation o simplemente RAG, o en español, que el nombre es un poco raro, generación aumentada por recuperación. Un poco difícil de entender así, pero ahora lo veremos eh, de qué se trata. El objetivo de la aplicación es crear una experiencia interactiva y educativa donde los usuarios pueden explorar temas de actualidad a través de debates simulados. Esta aplicación está hecha con Streamlit, la herramienta que hemos visto anteriormente. Bien, ¿qué es RAG? Bien, es una técnica que combina recuperar información y generar texto. Todo ello con el objetivo de mejorar la precisión y relevancia de las respuestas que generan los modelos de lenguaje. Bien, ¿cómo funciona? Aquí tenemos un diagrama donde vamos a ver en qué consiste. Bien, tenemos un usuario que realiza una pregunta que se le pasa al retriever. El retriever vamos a pensar que es simplemente un bibliotecario. Entonces el bibliotecario lo que se encarga es con esa pregunta, intenta buscar los libros o los documentos más relevantes o que se ajusten más a lo que podría ser la respuesta de esa pregunta, ¿no? Entonces, va a buscar en la biblioteca los libros, vuelve con esos libros o documentos y le pasa al modelo de lenguaje la pregunta y los documentos. Es decir, ya no es simplemente el modelo de lenguaje contestando la pregunta con, digamos, sin ninguna información más, sino que ya puede basarse en esos documentos para generar la respuesta final. Bien, bueno, aquí va a explicar simplemente los datos que utilizo para, digamos, los documentos que recupera la aplicación, o sea, sí, la aplicación. Eh, Son datos del Congreso de los Diputados, las intervenciones de Sánchez y de Feijóo. Automaticé todo el proceso de descarga y procesado de todas las intervenciones
de las legislaturas, de esta legislatura y la pasada. Eran más de 22.000 intervenciones y de Sánchez sí que es cierto que hay muchas más que de Feijóo, pero lo cual es lógico porque Sánchez lleva 2 legislaturas y Feijóo solo es esta. Aquí se muestra un ejemplo de lo que es una intervención, o sea, uno de los documentos y las intervenciones. Bien, vale, la demostración de la aplicación, a ver si... vale, ahora vamos a ver la aplicación de ahí debate. Vale, aquí tenemos a Sánchez y Feijóo y les podemos poner un tema de debate o podemos coger uno de los ejemplos. Voy a coger uno de los ejemplos por simplicidad, pero de verdad que esto es aleatorio, no está preparado. Yo ahora mismo no sé ni lo que va a salir, pero espero que sea decente. No, a ver, al principio se reformula el debate de la pregunta del usuario. ¿Cuál es el enfoque más efectivo para abordar la movilidad migratoria y qué políticas gubernamentales pueden promover el bienestar de los migrantes? Todo eso. Y aquí ya empieza a contestar Sánchez. Señor Feijóo, como presidente del gobierno, quiero decirle que considero que el enfoque más efectivo para abordar la movilidad migratoria es el de una política integral y coordinada que combine el control de nuestras fronteras con la cooperación internacional y bla, bla, bla. Aquí o sea, digamos, está configurado para que haya 3 turnos, dos Sánchez y uno Feijóo. Ahora sería el turno de Feijóo. Señor Sánchez, creo que habría querido que aquí se centrara la discusión en cuestiones más importantes y no se hubiera variado de ellas, como la política migratoria. Eh, Bien, aquí, por ejemplo, menciona la llegada de migrantes ilegales a España con respecto al año pasado y en Canarias por 3. No solo eso, sino que es alarmante que la previsión de su gobierno sea que antes de finalizar el año podamos llegar. Normalmente, esta mención a Canarias, el modelo no lo haría realmente si no le hubiésemos pasado documentos de intervenciones reales. Es decir, eh, al final se está basando en algunos de los discursos que se han generado, o sea que algunos discursos de reales, y esto, digamos, es una parte importante diferenciadora de la aplicación. No es simplemente el modelo de lenguaje como tal, sino que recupera información de debates reales, como el pacto de migración y asilo, como aquí se menciona ahora en el resumen final. Y eso sería la demostración de hay debate. Y, y ahora volvemos otra vez a la presentación, ya para acabar. Vale, una de las cosas que a mí más me gusta de la aplicación es que hablen Sánchez y Feijóo, digamos que simule que hablen con un vídeo. Y esto lo he conseguido con una herramienta que se llama Live Portrait, que, la descubrí precisamente en lo que he mencionado antes de Hugging Face los Spaces. Y básicamente es una herramienta que permite añadir mímica facial y sincronización labial a una imagen estática, a un retrato de una persona. O sea, tú utilizas una imagen de una persona, un vídeo como referencia de cómo quieres que se muevan los labios, cómo quieres que se mueva la cara y al final sale el vídeo animado. Entonces, lo único aquí os muestro como curiosidad. Yo al principio hice unos vídeos de prueba al principio y al final se quedaron esos vídeos durante todo el desarrollo de la aplicación. Y entonces con esto tuve que estar haciendo la aplicación durante un mes y medio. No sé ni cómo no me volví loco. Y luego tenemos a Feijóo. Pues cada vez que se ejecutaba yo tenía que ver estos vídeos todo el rato, entonces yo ya llegaba a un punto en el que acababa el día y yo ya no quería ver a Sánchez y a Feijóo ya más. Y luego la última parte que voy a comentar ya muy rápido es la parte de
audio que al principio del proyecto sí que consideré no solo generar texto, sino también recrear las voces de Sánchez y Feijóo. Lo que pasa es que, claro, por alcance del proyecto, y ya me parece increíble lo que he podido hacer en 2 meses, si ya hubiese añadido esto, esto se va de madre. Pero bueno, os dejo unas palabras de Sánchez para este seminario. Buenas tardes, señorías. Es un placer acompañaros hoy en este webinar de Datamecum impartido por Olaf Meneses. Agradezco la oportunidad de participar en este encuentro tan importante. Muchas gracias. Y ya con eso termino. ¿Preguntas? Hombre, después de que el presidente te ha dejado así ya, yo creo que ninguna pregunta. Ay, Dios mío. Olaf, yo tengo una pregunta, mientras que alguien se anima. Sí. Has dicho que has estado escuchando todo el rato las canciones así divertidas. ¿Por qué? O sea, ¿cómo has llegado a cambiarlo y cómo has llegado a que no hagan esos gestos, sino que Ah, tengan... vale. Mira, realmente en el espacio, bueno, en la aplicación esta, digamos, que te permite generar esto, los ejemplos que había, que cogía al principio simplemente para hacer la prueba, era estos, pero era para hacer la prueba. Y entonces fui postergando lo de crear, digamos, el definitivo. eh, y bueno, debería de haber hecho el vídeo antes, pero lo que hice para cambiarlo es, obviamente, aquí en realidad el que está hablando soy yo. Es decir, me puse la aplicación en local porque no quería subir los vídeos aquí. Obviamente, vídeos de mi cara aquí, subirlos no tenía mucho sentido. Lo, Se puede hacer en local todo esto y en mi propio ordenador, aunque tardase igual 5 o 4 minutos, sí que podía conseguir esto que es, digamos, algo más neutral y más serio que lo otro que obviamente no se podía dejar, era simplemente eh, de prueba. Entendido. ¿Y esto lo has hecho para presentarlo, como has dicho que te habías presentado a algún concurso? ¿O cómo se te No, ocurrió llegar es- aquí? Esto es propuesta de Emilio. Esto es propuesta de Emilio, es de, si no me equivoco, es de la Cátedra Pagoda. Si no es así, que me corrija Emilio. Eh, y creo que a Emilio se lo pidió otra persona previamente. Pero lo que, Y básicamente es eso. vale, por aumentar un poco, digamos, la información, digamos, esto fue, vamos, el origen fue mío. O sea, de hecho, Ah, la vale, vale. persona de derecho le da un poco miedo a estas tecnologías y yo tiré el proyecto adelante. Digamos que el origen es mío, pero vamos, a partir de la idea inicial, el 100% de lo que habéis visto lo ha hecho Olaf. O sea, ni siquiera me ha enviado ningún tipo de pregunta para hacerlo. O sea, que ahí lo veis. O sea, todo lo que habéis visto, 100% lo ha hecho Olaf. Yo simplemente le dije, estaría bien hacer modelo de lenguaje y especializarlo con RAG, tanto para un debate entre Sánchez y Feijóo. Se lo dije, se fue a mi despacho y hasta ahora. Y ya habéis visto todo lo que ha hecho. Sí. 2 meses. Pues enhorabuena, Olaf, porque la verdad que es muy interesante. Ah, tengo una pregunta también. Si le mandas un tema que no tiene nada que ver, le dices, ¿qué zapatillas compraría usted? ¿O qué piensas de la crisis de Nvidia o algo? Yo muchas veces hacía esta Ay, pregunta. Se está viendo, ¿no? sí, Vale. Yo muchas veces le hacía esta pregunta. A ver si se ve. Vale. Le hacía la pregunta de tortilla de patatas con o sin cebolla. A ver, igual se me está colando porque no es. Vale. A ver. Con o sin cebolla se le hacía. Lo único, aquí ahora mismo tiene un filtro inicial, digamos, que es lo de reformulación del debate. Es una cosa que no, que le he estado dando algunas vueltas porque a la gente no le gusta que le cambien las preguntas cuando las pone. Es una cosa que a la gente le lleva muy mal. Pero claro, si la intención de la aplicación es que sea seria,
igual tiene sentido reformularlo hacia algo, digamos, más de una pregunta de que se podría hacer en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, aquí ya ves, la adición de cebolla en la tortilla de patatas. Ahí está la contribución al sabor y la textura. Eh, Quiero decir que la cocina es un aspecto fundamental de la cultura. No podemos dejar que la discusión sobre la cebolla nos distraiga de los problemas reales que enfrenta nuestro país. Por eso, en lugar de debatir sobre la textura, quiero hablar sobre la situación económica. Realmente empiezan como barren para su casa, es decir, eh, y eso, lo que pasa es que también barren un poco para el terreno de la política porque hay una limitación, digamos, en cómo lo he diseñado yo. Es decir, al final, como le estás pasando documentos de- de, de- del debate documentos de política. del Congreso, documentos del Congreso, de intervenciones, al final no intenta acercarse más a eso que a lo eh, que a cosas absurdas, pero si se le diese, digamos, entre comillas, rienda suelta, podrían debatir y de hecho al principio sí que debatían un poco más distendidamente sobre la tortilla de patatas, pero he intentado que fuese un poco más, tirase un poco más serio, pero bueno. Eso también es algo que no sé muy bien cómo orientar, si hacerlo un poco más, más informal o dejarlo así, pero bueno, al final es un poco, no son cambios muy que conlleven mucho trabajo. Muy bien. Ah, mira, ¿qué API estás utilizando? Te pregunta Ah, Adrián. sí, es ¿Qué verdad, API? no he hablado de eso. Esto por debajo está utilizando la API de Grok. Bueno, para que no conozca, Grok te permite utilizar, por ejemplo, modelos abiertos como Llama 3. Bueno, el Llama 3, digamos, el de 8 y el de 70, el pequeño y el mediano. Eh, en la aplicación está utilizando el pequeño porque permite hacer más, tiene menos límites porque estoy utilizando, digamos, el plan gratuito. Funciona mejor, funciona incluso mejor, obviamente, con el modelo superior, pero claro, eso hace que menos personas pudiesen utilizar la aplicación. Pero al final es un poco algo que hay que valorar, no sé cómo decirlo. Y de hecho estoy utilizando, el Llama 3, era lo que estaba hasta hace unos meses, y luego están los 3.1. Eh, Haciendo pruebas, he dejado el 3, el antiguo, frente al 3.1 porque al menos como lo tienen implementado en Grok, creo que está un poco. El 3.1 funciona, por lo menos a mí, los pruebas que he hecho, muy, muy mal. O sea, de que empieza a no ya a alucinar, sino simplemente a soltar tokens o soltar caracteres sin ninguna relación, sin ningún sentido, que igual puede ser porque lo que están dando a los usuarios es una versión muy, aunque esto ya es un poco más técnico, una versión muy cuantizada, una versión, digamos, que han hecho muchos recortes al modelo para que pueda ir más rápido, para que puedan servir a más personas, pero a cambio la calidad de los resultados es mucho peor, al menos es que yo en las pruebas que he hecho no salen nada bien. Y eso yo creo que, bueno, también comentar que esto o sea, está implementado, está desarrollado de manera que se puede utilizar la API de Grok o en local totalmente. O sea, si tienes un ordenador medianamente decente, o sea, yo por ejemplo en el de casa, que estoy ahora mismo, puedo ejecutarlo en local sin que los datos vayan a ninguna API, a ningún servicio, a nada. Directamente todo en mi ordenador con el Llama 3 el pequeño. Eso sí que es cierto. Y Adrián te pregunta si has hecho todo de forma gratuita. No sé si se refiere a que si has tenido que pagar algún recurso
para poder mm, tener todo, o si te han pagado algo por hacerlo, no sé. Eh, a ver, yo entiendo que se referirá a si he tenido que pagar por algo. No he tenido que pagar por nada. De hecho, está todo con en Grok tiene el plan gratuito. De hecho, es que en Grok ahora mismo no puedes ni siquiera pagando, porque no lo tienen habilitado ahora mismo, más que solo para empresas. Y, eso, lo único que te dejan, por ejemplo, hacer o generar X tokens al día o X llamadas al día. No tienes más que, o sea, tienes un límite, eso sí que es cierto. Y también para la parte de RAG, eso sí que es entrar un poco más técnico, está utilizando una base de datos vectorial que se llama Qdrant, que tiene también un plan gratuito que te dan, por ejemplo, un clúster de Google Cloud totalmente gratuito. O sea, no sé si te dan 1 GB de RAM, 4 GB de disco duro y un procesador, pues eso, eh, lo que puedes imaginarte con un plan gratuito, pero bastante bien porque sin tener que abrir la cartera, digamos, puedes hacer una aplicación muy, muy completa, en mi opinión, y yo creo que bastante, bastante bien. Muy bien. Pues muy bien, no sé si Adrián tiene... Eso también lo que iba a preguntarte yo justo era claro, mañana vamos a poner el vídeo y tal, y si la aplicación estaría disponible, pero por lo que entiendo todavía no. Es nada. Todavía estamos en pruebas, Muy bien. pero debería de poder, yo creo que es este mes. Lo que pasa es que no sé ni día ni nada, pero sí que debería, o sea, la aplicación como tal está casi terminada ya. Finales de septiembre lo pondríamos en los servidores de la Finales universidad, de que septiembre. claro, hay que ver también el tema de la cátedra está pagada, es financiación por la Generalitat y todo esto, pues hay que preguntarle primero. Ujú. Muy bien. Bueno, pues igual lo hemos visto en exclusiva. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, voy a dar las gracias a Olaf porque con su manera de explicar tan sencilla nos ha llevado desde una parte muy poquito técnica hasta aquí, hablando muchas gracias, y darte también la enhorabuena porque aunque hay cosas, como ha explicado Emilio, que te pagan, ya se ve que haces muchas cosas por aprender y por Sí, disfrutar de la ciencia de datos, que es de la mejor manera que uno aprende, que tengas la ilusión de ir haciendo cosillas. Cuando has dicho los 10 números, he pensado, claro, esto no tiene ningún objetivo, pero la visualización de esos datos y de 3.800 lenguajes, cómo se acercan, es muy interesante. sí. Así que sigas con esa ilusión y con esas ganas de seguir aprendiendo, que entre que tú eres así, estás cerca de Emilio, vamos, seguro que proyectos no te van a faltar. Muchas Muchas gracias. gracias a todos los que habéis asistido y vuelvo a deciros que empezamos el día 20 de septiembre para los que arrancáis en esto de la ciencia de datos, del análisis y el tratamiento y queréis empezar con inteligencia artificial, Machine Learning. Para los que ya tenéis un poquito de idea, el máster de Deep Learning se arranca el 4 de octubre. Así que mi correo ya creo que lo tenéis todos, ruth.gamero@datamecum.com, y si no, directamente en la página web nos contactáis, ¿vale? Muchas gracias a todos, me alegro muchísimo de ver a los futuros y a los pasados aquí. Un abrazo, Olaf. Un abrazo igualmente. Gracias Muchas por tu gracias. tiempo. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. Hasta Un luego. saludo, hasta luego. Hasta luego. Un saludo a todos.